Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Nigeria libera a todos los estudiantes secuestrados en una escuela católica el pasado mes de noviembre. En España, el Partido Popular gana en Extremadura en las elecciones sin mayoría absoluta. El Partido Socialista cae a su mínimo histórico y Vox sube a los 11 escaños. Y la Iglesia en Siria prepara la celebración de la Navidad unida al pueblo que sufre la guerra y con la esperanza de que el Señor traiga la paz. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV anima a la curia romana a ser cada vez más misionera y a mantener la comunión en la vida de la Iglesia. El Santo Padre publica la carta apostólica Una fidelidad que genera futuro, con motivo del 60 aniversario de los decretos conciliares Optatam Totius y Presbyterorum Ordinis. La Conferencia Episcopal Española edita unos materiales para celebrar la Navidad. Salamanca se prepara para celebrar un congreso diocesano de vocaciones. El jefe de operaciones del Estado Mayor ruso muere en Moscú en un atentado atribuido a Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático celebra una reunión para trabajar por la desescalada del conflicto entre Tailandia y Camboya. En España, el presidente del Gobierno nombra a Elma Saiz, nueva portavoz del Gobierno, y a Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. El número 79.432 ha resultado agraciado con el gordo de la Lotería de Navidad, dotado con 4 millones de euros a la serie. Y en deportes, 6 pilotos españolas competirán en el Mundial Femenino de Motociclismo el año que viene. Comenzamos en Nigeria. El gobierno del presidente Bola Tinubu anunció a última hora de ayer que los alumnos del St. Mary's, raptados el 21 de noviembre pasado en la remota comunidad de Papiri, fueron rescatados de sus captores. De esta manera y tras la liberación de unos 130 estudiantes, las autoridades confirman que todos los secuestrados han quedado en libertad. El mes pasado una banda armada irrumpió en el colegio católico y raptó a estudiantes y personal docente. Los primeros reportes hablaban de al menos 303 alumnos y 12 profesores, aunque al parecer la cifra era menor, ya que varios estudiantes habrían logrado escapar sin que se hubiera informado de ello previamente. Además, unos 50 alumnos lograron escapar por sus propios medios entre el 21 y 22 de noviembre, mientras que otros 100 fueron liberados el pasado 8 de diciembre. Tras el secuestro masivo, el gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 escuelas en los estados de Níger, Kebbi, que están al noroeste, Plateau y Benue, en la región central de territorio, que son los principales focos de raptos y ataques armados. Según un informe de UNICEF publicado en abril del año pasado, solo el 37% de los colegios de 10 estados de Nigeria afectados por conflictos cuenta con sistemas de alerta temprana ante amenazas. A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y a partir de 2016 de su escisión el Estado Islámico en la provincia de África Occidental. Algunas de las más de 200 niñas secuestradas por Boko Haram en 2014 siguen en manos de sus captores. En España, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura con 29 escaños, aunque no ha conseguido la mayoría absoluta por 4. El Partido Socialista cae 10 puntos hasta los 18 y obtiene el peor resultado de su historia en Extremadura. Por su parte, Vox ha experimentado una espectacular subida respecto a las últimas elecciones al ascender de 5 a 11 escaños
escaños. Unidas por Extremadura también sube de forma notable respecto a 2023 con 7 parlamentarios, 3 más que en los últimos comicios. Con estos resultados, el Partido Popular que dirige María Guardiola supera en escaños a la suma del PSOE y Unidas por Extremadura, pero al no alcanzar la mayoría absoluta fijada en 33 diputados, necesitaría al menos la abstención de Vox para la investidura y para posteriormente aprobar sus propuestas en la Asamblea. Hay que recordar que María Guardiola convocó las elecciones por la imposibilidad de aprobar los presupuestos. En aquel momento se refirió a la posibilidad de conseguir una mayoría absoluta para así poder sacarlos adelante sin depender de nadie, algo que, como se ha visto, no ha conseguido por esos 4 escaños. El candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que ha obtenido el peor resultado de su formación, ha reconocido que es muy malo. Sin embargo, ha calificado como fracaso estrepitoso el resultado del PP por no conseguir la mayoría absoluta. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado a la candidata del PP de que exigirá respeto para los votantes de Vox, porque estos deben contar, haciendo alusión a una posible negociación de cara al nuevo gobierno de esta región. Cambiamos de asunto. En medio de las dificultades que viven los cristianos en Siria, la Navidad continúa siendo un tiempo para cultivar la esperanza. En este contexto, el arzobispo de Homs, Monseñor Jacques Morot, ha afirmado que también este año Jesús ha elegido nacer ahí, haciéndose refugiado, pobre y sin hogar, solidario con quienes sufren. Siria se prepara para vivir su segunda Navidad desde la huida del expresidente Bashar al-Assad a Rusia. A pesar de los problemas que afrontan los fieles, siguen intentando crear un clima de reconciliación. Como recogen medios vaticanos, el vicario apostólico de Alepo, Monseñor Hanan Halouf, cuenta que las calles de las principales ciudades sirias están decoradas festivamente con el consentimiento de las autoridades, pero añade que la situación económica sigue siendo difícil. Además, el fuerte descenso demográfico de Siria sigue siendo una realidad a pesar de las presiones internacionales para favorecer el regreso de los refugiados. En este marco, Monseñor Halouf indica que la gran esperanza de esta Navidad es que el Señor nos conceda una paz duradera. El prelado agrega que la gente necesita estabilidad para volver al país, además de trabajo y seguridad. No obstante, el vicario apostólico de Alepo precisa que la amenaza fundamentalista sigue siendo apremiante. Por su parte, el párroco de Alepo, el padre Bajat Caracas, apunta que el país sigue dividido en zonas controladas por fuerzas que se oponen a la reconciliación. Ante este panorama, el sacerdote subraya que la solidaridad internacional sigue siendo fundamental para el pueblo sirio. El padre Caracas sostiene que su tarea como cristianos es difundir la reconciliación, para lo que necesitan el apoyo de toda la Iglesia universal. En cuanto a la celebración de la Navidad, el arzobispo de Homs ha indicado que han decidido renunciar a muchos públicos para demostrar su solidaridad con todos aquellos que aún sufren en Siria. Asimismo, han instalado un nacimiento con una reproducción del pesebre de Belén como una forma de unirse al sufrimiento de sus hermanos que han sufrido los bombardeos en Gaza con la esperanza de un futuro mejor. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha celebrado esta mañana un encuentro con la Curia romana con ocasión de las felicitaciones de Navidad. En su discurso ha reflexionado sobre la importancia de la misión y la comunión en la vida de la Iglesia. También ha recordado que el trabajo en la Curia debe estar animado por este espíritu y promover la solicitud pastoral al servicio de las iglesias particulares y de sus pastores. En particular, el Santo Padre ha subrayado que necesitan una curia romana cada vez más misionera, donde las instituciones, las oficinas y las tareas estén pensadas para atender a los grandes desafíos eclesiales, pastorales y sociales de hoy, y no solo para garantizar la administración ordinaria. Entre otras cosas, el pontífice ha señalado que la misión de Jesús en la tierra se vuelve criterio de discernimiento para nuestra vida, para nuestro camino de fe, para las praxis eclesiales y como también para el servicio que llevan adelante en la Curia romana. Además, refiriéndose al trabajo de la Curia y el de la Iglesia en general, el sucesor de Pedro ha indicado que no son pequeños jardineros dedicados a cuidar el propio huerto, sino que son discípulos y testigos del reino de Dios, llamados a ser en Cristo fermento de fraternidad universal entre pueblos distintos, religiones diferentes, entre mujeres y hombres de toda lengua y cultura.
A continuación, el Papa León XIV ha celebrado un encuentro con los empleados del Vaticano y del Vicariato de Roma, junto con sus familiares. En el mensaje que les ha dirigido, ha destacado la importancia del trabajo y su relación con la fe, subrayando la humildad y la sencillez como valores centrales de la Iglesia. En esta línea, el pontífice les ha recordado que cada acción cotidiana, realizada con amor y dedicación, es una forma de veneración a Dios. El Santo Padre ha centrado su discurso en el significado del nacimiento de Jesús y en la representación del trabajo en el Belén, indicando que artesanos, pastores y comerciantes, todos con sus ocupaciones diarias, forman parte de la escena navideña. El obispo de Roma ha explicado que así como estos personajes contribuyen al milagro del nacimiento de Cristo con sus tareas cotidianas, cada empleado del Vaticano puede dar gloria a Dios a través de su labor diaria. Por otro lado, el Papa León XIV ha publicado una carta apostólica con motivo del 60 aniversario de los decretos conciliares Optatam Totius y Presbyterorum Ordinis. Con el título Una fidelidad que genera futuro, el Santo Padre reflexiona en este texto sobre la fidelidad en el servicio, la fraternidad, la sinodalidad, la misión y el futuro. En este documento, el pontífice expresa que una fidelidad que genera futuro es a lo que los presbíteros están llamados también hoy, en la conciencia de que perseverar en la misión apostólica les ofrece la posibilidad de interrogarse sobre el futuro del ministerio y de ayudar a otros a percibir la alegría de la vocación presbiteral. A su vez, su santidad afirma que los decretos Optatam Totius y Presbyterorum Ordinis son dos textos nacidos de una única inspiración de la Iglesia, que se siente llamada a ser signo e instrumento de unidad para todos los pueblos, e interpelada a renovarse. En este sentido, el sucesor de Pedro asevera que es necesario hacer de estos documentos una memoria viva, respondiendo a la llamada a acoger el mandato que han confiado a toda la Iglesia, revitalizar siempre y cada día el ministerio presbiteral, extrayendo fuerza de su raíz, que es el vínculo entre Cristo y la Iglesia, así lo apunta el Papa, para ser, junto con todos los fieles y a su servicio, discípulos misioneros según su corazón. A su vez, el Santo Padre expresa su gratitud a los sacerdotes por su testimonio y entrega, recordando que en todas partes del mundo ofrecen su vida, celebran el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, anuncian la palabra, absuelven los pecados y se dedican día tras día con generosidad a los hermanos, sirviendo a la comunión y a la unidad, y cuidando en particular de quienes más sufren y pasan necesidad. Además, en su meditación sobre la fidelidad y el servicio, el Papa señala que especialmente en el tiempo de la prueba y de la tentación se fortalece cuando no olvidan esa voz, cuando son capaces de recordar con pasión el sonido de la voz del Señor que les ama, les elige y les llama, confiándoles también al indispensable acompañamiento de quienes son expertos en la vida del Espíritu. El pontífice también acentúa la importancia de la formación permanente de los sacerdotes. De igual modo, el Papa anima a los sacerdotes a permanecer fieles a la misión que han recibido. Finalmente, encomienda a todos los seminaristas, diáconos y presbíteros a la intercesión de la Virgen Inmaculada, Madre del Buen Consejo, y a San Juan María Vianney, patrono de los párrocos y modelo de todos los sacerdotes. Y citando sus palabras, concluye recordando que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Noticias de la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal Española ha editado unos materiales para celebrar la Navidad. A través de un especial de Navidad publicado en su página web, ofrece las lecturas y comentarios a las mismas de este tiempo litúrgico. Además, hay un espacio en el que se da a conocer un nuevo folleto de Orar en Familia, con ilustraciones originales que completan los textos. Otros materiales ayudan a profundizar en qué significa el Belén y el tiempo de Navidad, así como lecturas y música para celebrar mejor que el niño nace. Con esta ocasión, desde la Conferencia Episcopal Española han recordado que en Navidad Dios nace en la humildad, en un niño que es signo de luz y paz en medio de la oscuridad. Asimismo, subrayan que Jesús es nuestra paz, la fuente de nuestra alegría y nuestra esperanza. Cambiamos de asunto. Salamanca celebrará del 13 al 15 de marzo un congreso diocesano de vocaciones. Según esta diócesis, se trata de la cita pastoral más importante del curso. Este evento está organizado por la Mesa Vocacional Diocesana. Se enmarcará bajo el lema Vivo, ¿para quién?, con el
fin de interpelar a cada persona y a toda la comunidad cristiana a redescubrir la vocación como llamada de Dios y misión al servicio de los demás. Como indica este obispado, más que un evento puntual, el Congreso Vocacional se plantea como un tiempo de gracia y de renovación para toda la diócesis, en sintonía con el Congreso Nacional celebrado en Madrid en febrero de este año y con el deseo de seguir impulsando una auténtica cultura vocacional que revitalice las comunidades cristianas. Como primer paso de este camino, el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha dirigido una carta a la comunidad diocesana en la que subraya que este congreso no es un acto más en su calendario pastoral, sino un tiempo de gracia para toda la diócesis, y para preparar este evento ha invitado a vivir este proceso con oración, ilusión y participación. Y nos vamos a Andalucía. La diócesis de Córdoba celebró ayer una colecta a través de Cáritas en favor de la Casa de Acogida Madre del Redentor. Se trata de un recurso diocesano gestionado por Cáritas Diocesana de Córdoba que ofrece alojamiento, alimentación y atención social integral a personas en situación de sin hogar. La iniciativa responde al creciente número de personas que viven en la calle y a la necesidad de fortalecer este recurso de acogida, no solo durante el invierno, sino durante todo el año. Información internacional. Un alto mando del Estado Mayor del Ejército ruso ha muerto tras estallar su automóvil en un barrio al sur de Moscú. Así lo ha informado el Comité de Instrucción de Rusia, que ha atribuido preliminarmente el atentado a la inteligencia ucraniana. Las autoridades han confirmado que los investigadores valoran diversas versiones del asesinato, una de las cuales vincula el atentado a los servicios de inteligencia ucraniana. Por su parte, el diario Kommersant informó de que el origen de la explosión fue una mina magnética adherida a los bajos del automóvil. Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático tienen previsto mantener en Kuala Lumpur una reunión especial para abordar el conflicto armado entre Tailandia y Camboya, tras los enfrentamientos que rebrotaron a principios de este mes. Este será el primer cara a cara entre ambos cancilleres desde que se reanudaran los combates en varios puntos de la frontera que comparten, que ya han dejado al menos más de medio centenar de muertos y más de 500.000 de desplazados. La reunión considerará los pasos que la ASEAN podría tomar para apoyar los esfuerzos hacia una posible desescalada del conflicto y cese de hostilidades en el interés de la paz y estabilidad de ambas naciones y la región en su conjunto. Así lo apunta el comunicado emitido por el Ministerio Malasio de Exteriores. La nueva oleada de ataques cruzados, cuyo detonante es incierto y que las dos partes se acusan mutuamente de haber iniciado, estalló el 7 de diciembre y se prolonga ya 16 días frente a los 5 días que duró el episodio de violencia de julio, que cesó tras la mediación de varios países, entre ellos Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, precisamente Donald Trump, ha nombrado como enviado especial para Groenlandia al gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, quien dijo que su cometido será convertir a ese territorio autónomo de Dinamarca en parte de Estados Unidos. En otro mensaje en la red social X, Landry aclaró que compatibilizará ese cargo con el de gobernador de Luisiana y dijo que su misión será convertir a Groenlandia en parte de Estados Unidos. El mandatario estadounidense ha reiterado en varias ocasiones su interés por hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia, alegando motivos de seguridad nacional. De la misma manera, Donald Trump también ha mostrado interés expansionista que se extiende también a Canadá y al Canal de Panamá. Nos vamos a Australia. Los presuntos autores del atentado terrorista del pasado 14 de diciembre en Sydney lanzaron explosivos que no llegaron a detonar durante el ataque en la popular playa de Bondi, donde murieron 16 personas, entre ellas uno de los atacantes. Es una declaración policial preliminar compartida por un tribunal local. La acusación sostiene que los presuntos agresores arrojaron 4 artefactos explosivos improvisados contra una multitud que celebraba una festividad judía. Los artefactos arrojados no detonaron, pero se consideraron viables por la policía, que afirmó haber encontrado un quinto explosivo en el maletero del coche. La policía ha presentado 59 cargos contra Navid Akram, sospechoso que sobrevivió, que engloban 15 por asesinato y 1 por terrorismo, por los que se enfrenta a la condena máxima, la cadena perpetua. Nos vamos hasta Colombia. Al menos 18 militares colombianos fueron secuestrados ayer en una zona rural
del departamento del Chocó, en el oeste del país, por una multitud que al parecer buscaba impedir una operación contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en el conflicto colombiano, en el que, según las autoridades, los guerrilleros o narcotraficantes instrumentalizan a los habitantes para que impidan las operaciones en su contra. Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado en el departamento de Guaviare, donde campesinos secuestraron a 34 militares, y en septiembre otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca, al suroeste. En ambos casos se liberó a todos los detenidos días después, con la mediación de misiones humanitarias. El secuestro de los militares se produjo el mismo día en el que el Ejército de Liberación Nacional anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año, en una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país. Información nacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y ha designado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno. Pedro Sánchez lo ha comunicado esta mañana a las 8:30 en una declaración institucional desde la Moncloa, cubriendo así los cambios necesarios en el Gobierno tras la salida de Pilar Alegría, que deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón el próximo 8 de febrero. Además, ha asegurado que el Gobierno afronta la segunda mitad de la legislatura, dice Pedro Sánchez, con las pilas cargadas y con voluntad de diálogo. La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, es diputada en el Congreso por la provincia de Toledo y era hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Anteriormente fue alcaldesa de Toledo durante 8 años y también se desempeñó como vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por su parte, la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, fue antes candidata del Partido Socialista por Navarra a la alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales de 2023 y en la pasada legislatura consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Navarra. Además, entre los años 2008 y 2012 fue delegada del Gobierno en Navarra. El nombramiento se ha hecho público tan solo 24 horas antes de que se celebre el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de Navidad. Y hablamos ahora de la Lotería de Navidad. El número 79.432 ha resultado agraciado con el Gordo, dotado de 4 millones de euros a la serie. El premio grande de este año va para La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón en León, y a la Administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid. Por otro lado, el número 70.048 ha resultado agraciado con el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie. Ha sido vendido íntegramente en la Administración 16 de la calle Barquillo, número 10, en Madrid. El tercer premio ha sido para el número 90.693, dotado con 500.000 euros a la serie, que ha repartido miles de euros por todo el país. Los cuartos premios han sido para el número 78.477 y el 25.508, dotados con 200.000 euros a la serie. Y los quintos premios de la Lotería de Navidad de este año han recaído en los números 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y en el número 18.669. Al estar por debajo del umbral fiscal de los 40.000 euros, los afortunados con los quintos premios recibirán las cantidades premiadas íntegramente sin ninguna retención de impuestos. Más noticias. La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de 17.986 plazas para el ingreso en distintos cuerpos de la Administración General del Estado y ha encargado su realización a la Comisión Permanente de Selección. En concreto, las plazas corresponden a 5 cuerpos en su modalidad de turno libre y promoción interna: administrativos y técnicos, auxiliares de informática, auxiliares de la Administración, gestión de la Administración Civil del
Estado y de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado los servicios de vigilancia y seguridad de Adif y Adif Alta Velocidad para el periodo comprendido entre el 1 de febrero del año que viene y el 31 de enero de 2028, incluyendo la posibilidad de prórroga y los modificados derivados de la puesta en servicio de nuevos tramos ferroviarios, por un importe conjunto de más de 150 millones de euros. Los trabajos contemplan servicios de vigilancia y seguridad en estaciones de viajeros, terminales de mercancías, edificios técnicos y administrativos e infraestructuras ferroviarias de las distintas demarcaciones territoriales, según figura en las actas de la licitación. La prestación de estos servicios se considera primordial para la actividad de Adif y Adif Alta Velocidad, dado que ambas entidades han sido designadas por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas como operadores críticos para los subsectores de transporte ferroviario y de transporte urbano y metropolitano. Y también les informamos que agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una investigación relacionada con el tráfico de drogas en la que han resultado detenidas 5 personas. Los detenidos formaban parte de un grupo criminal que suministraba sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, a redistribuidores de la zona utilizando para ello diferentes domicilios y vehículos, según ha informado este cuerpo en un comunicado. La investigación policial tuvo su inicio tras diferentes informaciones que indicaban que varios varones estarían dispensando sustancias estupefacientes en las localidades alicantinas de Torrevieja y Almoradí. Según las informaciones recibidas, se trataba de un grupo criminal dedicado al suministro de sustancias estupefacientes a una menor escala y que a su vez hacía de intermediario con otros redistribuidores locales. Información deportiva. Comenzamos con motociclismo. 6 pilotos españolas, entre ellas la campeona María Herrera, participarán en la temporada que viene en el Mundial Femenino, que contará con 24 participantes y 8 debutantes, como la catalana Paola Ramos. El certamen constará de 6 grandes premios y dará comienzo a finales de marzo en el circuito portugués de Portimao. Además de Herrera y Ramos, también competirán Beatriz Neila, Sara Sánchez, Paquita Ruiz y Natalia Rivera. Por otro lado, el tenista estadounidense Lirner Tien se ha impuesto en 3 mangas al belga Alexander Blok y se ha proclamado campeón de las Next Gen ATP Finals, una cita que reúne a las jóvenes promesas del circuito. En 2024, el jugador norteamericano perdió la final con el brasileño Joao Fonseca. Tien, que ha sido campeón este año en Metz, en Francia, y finalista en Pekín, se ha vengado de su verdugo hace 2 años en la final de Abierto de Australia en categoría junior. Noticias autonómicas. Pasamos ahora a la Comunidad Foral de Navarra, donde los hospitales del Servicio Navarro de Salud van a dar la bienvenida a la Navidad con actuaciones de villancicos o visitas de deportistas profesionales, así como la llegada del olentzero, Papá Noel y los Reyes Magos. ¿Nos lo recuerda? Nos lo va a contar todo esto desde la capital navarra nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, el programa para el Hospital Universitario de Navarra en Pamplona incluye distintas actuaciones de villancicos por parte de grupos de estudiantes, así como el coro de la Policía Foral o la actuación de los integrantes de Puro Relajo. Además, el centro recibirá la visita de Olentzero el 22 de diciembre y de Papá Noel el 24 de diciembre, del emisario real para la recepción de cartas el 30 de diciembre y el 5 de enero llegarán los Reyes Magos. Además, los profesionales de distintos equipos de balonmano y fútbol tienen previsto visitar a las personas ingresadas. Integrantes de Osasuna Magna Sota, el Fútbol Sala, lo harán el 22 de diciembre. Los futbolistas y las futbolistas de Osasuna en femenino el 29 de diciembre, que la fecha está aún por confirmar. Y luego se sumarán a los jugadores y las jugadoras del Club de Baloncesto Valle de Egués y del Club Balonmano El Betia Anaitasuna, que ya han visitado a las personas ingresadas en el centro.
La programación del Hospital Universitario de Navarra en Pamplona se completa con los concursos tradicionales de dibujo y de adornos navideños. Y por su parte, en Estella, el Hospital García Orcoyen recibirá la visita de Olenchero el 24 de diciembre, la visita de los Reyes Magos el lunes 5 de enero y el 30 de diciembre. Las personas ingresadas en el centro podrán disfrutar de la actuación de la coral Camino de Santiago. Además, el centro ha organizado un concurso navideño de fotografía bajo el título La magia de nuestros paisajes. Y el Hospital Reina Sofía de Tudela recibirá el 24 de diciembre la visita de un grupo de músicos que amenizarán las instalaciones con villancicos. Además, el día 5 de enero también llegarán los Reyes Magos para repartir regalos a las personas ingresadas. Y el programa del centro también incluye la visita de jugadores y jugadoras del equipo del Club Deportivo Lourdes. Y cambiamos de tema para comentar que el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó el pasado viernes la Ley Foral de Presupuestos Generales para el ejercicio 2026, unas cuentas que superan los 6.741 millones y medio de euros y que consolidan un incremento del 5,2% del techo de gasto no financiero respecto a 2025. La ley ha salido adelante con los votos favorables de PSN, Geroa Bai, Contigo Zurekin, la abstención de EH Bildu y el rechazo de UPN, Partido Popular de Navarra, el Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita. Y el Museo Catedral de Pamplona, juntamente con la Asociación de Belenistas de Pamplona, han organizado para estas Navidades la exposición El arte en el Belén. Un recorrido único por la historia, la tradición y la riqueza artística del belenismo, desde sus raíces barrocas hasta las creaciones contemporáneas. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es. En la muestra podrá visitarse en el refectorio de la catedral y reúne piezas que acercan al visitante a los grandes estilos, escuelas y artesanos que han dado forma al Belén tal y como lo conocemos hoy en día. El presidente de la Asociación de Belenistas, Pedro Javier Martínez Barbarín, y el comisario de la exposición, Aitor Ortiz de Esteban, han explicado que la exposición ofrece una panorámica amplia y didáctica desde el origen del Belén en el barroco español y su vínculo con figuras como la artista sevillana La Roldana o el artista murciano Francisco Salcillo, hasta la influencia de la pintura de Murillo en el belenismo, el virtuosismo del Belén napolitano, la tradición de los barros granadinos, la evolución del Belén murciano de Cacharrería o el papel fundamental de los talleres de Olot. También se incluyen ejemplos de otras tradiciones europeas como los santos provenzales. La muestra dedica un espacio dedicado a la dimensión etnográfica del Belén, entendida como un museo de la vida cotidiana, oficios, costumbres, indumentaria y escenas rurales que conservan la memoria de cada territorio, también la de Navarra. Para ello, la exposición cuenta con objetos cedidos por el Museo Etnográfico del Reino de Pamplona o los trajes de roncalés y roncalesa cedidos por la Junta General del Valle del Roncal. El recorrido culmina con la mirada contemporánea, mostrando cómo nuevos creadores reinterpretan la tradición con lenguajes actuales sin romper el hilo que une pasado y presente. La exposición permanecerá abierta en el refectorio de la Catedral de Pamplona desde el pasado 20 de diciembre, sábado, hasta el 31 de enero y para acceder a ella será necesario adquirir un ticket de entrada al Museo de la Catedral, cuya entrada ordinaria cuesta 5 euros, que permitirá también contemplar los dos nuevos gigantes de la Catedral, Alejandro y Elena, presentados el pasado 1 de noviembre. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por toda esta información. Feliz Navidad y hasta la semana que viene. Nos vamos ahora a Andalucía. El inicio de la Navidad en los transportes, la llegada del invierno y la aprobación del presupuesto de la Junta Regional ha marcado la actualidad en Andalucía durante la pasada semana. Estas y otras noticias nos las va a ampliar ahora nuestro corresponsal Benjamín Vargas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Andalucía ha afrontado la primera fase de la operación Salida de Navidad con una intensa actividad en estaciones de tren, aeropuertos y carreteras. Según las previsiones de la Dirección General de Tráfico, habrá más de 5 millones de desplazamientos por la red viaria andaluza durante la Navidad. En el transporte ferroviario, las compañías han puesto a la venta más de 740.000 plazas en trenes con origen o destino a Andalucía. Por el aire, el aeropuerto de Málaga Costa del Sol ha vivido jornadas de máxima actividad en vísperas de Navidad, consolidándose como uno de los principales puntos de entrada y salida del sur de España. Y todo esto mientras Andalucía sufrió diversas inclemencias meteorológicas con la entrada del invierno, que llegó ayer con frío, lluvia y nieve. En Granada, la nieve obligó al corte durante 2 horas de la A92 en el puerto de La Mora y al uso de cadenas en los accesos a la estación de esquí de Sierra Nevada. Se registraron nevadas en las localidades jienenses de Cazorla y Segura de la Sierra y en el puerto de La Ragua, entre Granada y Almería, además de lluvias acompañadas de un importante descenso térmico en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Málaga. La gran beneficiada de estas borrascas ha sido la estación de esquí de Sierra Nevada, que afronta la Navidad con el mejor arranque de la temporada de los últimos 4 años, con más de 40 kilómetros de pistas, con espesores de nieve que oscilan entre los 20 y los 45 centímetros. En la actualidad política les comentamos que el Parlamento andaluz ha aprobado el presupuesto de la Junta de Andalucía para el 2026, el más alto de la historia de la comunidad y el último de la actual legislatura. Las cuentas ascienden a algo más de 51.500 millones de euros, un 5% más que en el año anterior, y han salido adelante con la mayoría absoluta del Partido Popular. 2 de cada 3 euros se destinarán a políticas sociales, especialmente a sanidad, educación y dependencia, que concentran la mayor parte del gasto. Desde el gobierno andaluz se destaca que disponer de presupuestos aprobados garantiza estabilidad y permite planificar inversiones, mientras que la oposición critica el reparto de los fondos y el modelo económico planteado. Y como sabemos, Benjamín, la Navidad es una época de acciones solidarias. Cuéntanos. Así es, en los días previos a la Navidad, los hospitales andaluces han recibido visitas muy especiales. Papá Noel ha recorrido esta semana centros como el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde repartió regalos a través de las ventanas y animó a los niños ingresados en el hospital en colaboración con los bomberos de la capital onubense. También se sumaron deportistas de distintos clubes andaluces. Jugadores del Granada Club de Fútbol visitaron el Hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves de la ciudad de la Alhambra, mientras que futbolistas del Málaga Club de Fútbol hicieron lo propio en el Hospital Quirón Salud de la capital de la Costa del Sol. Por otro lado, en varias ciudades andaluzas, taxistas han organizado esta semana paseos solidarios para que personas mayores y con movilidad reducida puedan disfrutar del alumbrado navideño. Iniciativas como Taxiluz en Sevilla, recorridos solidarios en Málaga o el tradicional Paseo de la Ilusión en Córdoba han permitido a cientos de mayores recorrer el centro urbano en taxi de forma gratuita. Los paseos se han realizado durante los últimos días coincidiendo con las fiestas y buscan combatir la soledad no deseada y acercar la Navidad a quienes tienen más dificultades para desplazarse. Las asociaciones del taxi destacan el carácter social y voluntario de estas acciones. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Y camino de Belén, en este lunes de la cuarta semana de Adviento, el equipo de redacción de informativos de Andalucía queremos desearles a todos nuestros oyentes una muy feliz y santa Navidad. Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas para Radio María. Mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, Pues muchas gracias, Benjamín, que pases una muy feliz Navidad y hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde se esperan precipitaciones intensas en Galicia, en la costa catalana y en Baleares. Nevará en los sistemas montañosos, sin descartar que nieve en ciudades como Ávila o Segovia. El viento soplará con fuerza en gran parte de España y la mar seguirá alterada en Canarias, en el Estrecho, en la costa gallega y en la Cantábrica, con olas de entre 3 y 5 metros. Las temperaturas bajan en general. Y mañana martes amaneceremos con nieblas matutinas en el centro, norte, noroeste y sur de la península y en el interior de Cataluña. Esperamos precipitaciones desde la madrugada en el noroeste y oeste de la península, así como en el sistema central, en Gerona y en Baleares. Nevará en el Pirineo y Prepirineo catalán, el viento soplará con fuerza en Galicia, en la fachada mediterránea peninsular,
en el estrecho y en los 2 archipiélagos. La mar estará alterada en la costa gallega, la cantábrica, en el estrecho, en la costa de Gerona y en Canarias, con olas que superarán los 2,5 metros. Mañana las temperaturas seguirán siendo bajas. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Mónica Martínez y Juan Manuel González, y se lo hemos contado José García y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.